Hola y gracias por sintonizar este nuevo análisis a fondo. Hoy es domingo 22 de febrero de 2026 y la misión que tenemos hoy es desgranar un panorama que, la verdad, es verdaderamente apasionante. Sí, totalmente. Es un tema que da para muchísimo. Exacto. Vamos a sumergirnos de lleno en el informe estratégico de clausura y en los datos definitivos de Injorgenta Múnich 2026. Para cualquiera que siga de cerca el sector, bueno, sabe de sobra que esta es la feria líder indiscutible de joyería, relojería y piedras preciosas en toda Europa. Y además es que hoy precisamente alcanza su punto culminante de afluencia de profesionales. O sea, el ambiente allí tiene que ser eléctrico ahora mismo. Madre mía, sin duda. Y tenemos sobre la mesa un material excelente para este análisis. Básicamente, los reportes estratégicos oficiales y los balances finales de la propia feria. Así que vale, vamos a desgranar esto porque el tema principal es cómo una industria que está fundamentada casi por completo en el lujo tradicional, en la herencia histórica, pues está navegando simultáneamente por tres tormentas perfectas. Tres tormentas que son de una magnitud brutal. Justo. Hablamos de la irrupción total de la inteligencia artificial, de una volatilidad extrema y sin precedentes en las materias primas y, como contrapeso a todo esto, un renacimiento absoluto de la artesanía pura y dura. Es un escenario de una complejidad fascinante. Lo fascinante aquí es la paradoja central que revela todo este evento. Ya no estamos ante una simple plataforma transaccional. Claro, no es solo ir a comprar. Exacto. O es solo un pabellón gigantesco para ir a vender o comprar inventario para la próxima temporada. Se ha convertido en un manifiesto en tiempo real sobre el futuro de la fabricación de alta gama. Vivimos en un entorno global cada día más hiperconectado, más digitalizado. Todo pasa por una pantalla hoy en día. Eso es. Sin embargo, la conclusión ineludible de esta edición de Injorgenta es que en un mundo virtual el valor refugio definitivo del mercado del lujo vuelve a ser la destreza manual, la microingeniería. Cuanto más digital es nuestro día a día, más se cotiza el toque físico de un maestro artesano. Fíjate que es como si existiera una necesidad humana básica de aferrarse a lo tangible frente a tanta digitalización. Y ya que mencionamos los valores refugio, creo que hay que abordar el elefante en la habitación. El oro. El oro, claro. El contexto económico y la auténtica locura que está ocurriendo con este metal. Los datos macroeconómicos son asombrosos. El oro se mantiene en niveles históricamente altos. De hecho, ha roto esa barrera psicológica que parecía impensable de los $5.000 por onza. Una barbaridad, aunque hubo un pequeño susto hace poco, ¿no? Sí, hubo una caída puntual del 5,2% hace unas jornadas. Una de esas correcciones que seguramente hizo sudar frío a más de un inversor. Pero la tendencia a largo plazo sigue siendo un rally alcista de manual. Casi dan ganas de ir al desván a rebuscar cadenas antiguas en los cajones. Totalmente, es muy tentador. Pero si conectamos esto con el panorama general, la situación cobra un sentido mucho más estructural. A ver, esa volatilidad ejerce una presión titánica sobre los fabricantes. Claro, tienen que cuadrar números. Tienen que hacer verdaderos malabares con sus márgenes para seguir siendo competitivos, pero sin sacrificar calidad, que es lo más difícil. Y el dato verdaderamente revelador sobre esto se debatió en el Precious Metals Forum, en el pabellón C2. ¿Qué dato dieron exactamente? Pues resulta que la demanda acumulada a nivel global, y ojo, tan solo en los primeros 9 meses de 2025, fue de unas asombrosas 3.717 toneladas de oro físico. Madre mía, ¿3.700 toneladas? Y oro físico. No hablamos de especulación en papel ni de derivados financieros, sino de metal real cambiando de manos. Esta cifra colosal proporciona una base de hormigón armado frente a cualquier amago de recesión. Claro, sostiene el mercado entero. Eso es. Y el resultado directo es que, a pesar de estos altísimos costes, el sector minorista de joyería ha logrado reportar un crecimiento del 2,1% en sus ingresos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque un 2,1%, a simple vista, puede sonar a un crecimiento bastante modesto. Bueno, en un clima de normalidad quizás sí, pero con las materias primas por las nubes es una demostración de pura resiliencia. Significa que el cliente final está aceptando esas subidas de precio, siempre y cuando el producto lo justifique. Claro, el consumidor actual ya rechaza pagar simplemente por un logotipo brillante. Exige un valor intrínseco real. Quiere el peso del metal y una manufactura impecable. Totalmente. 2. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque presenciamos la colisión frontal entre lo antiguo y lo nuevo.
la charla sobre inteligencia artificial. Exacto. Asha Levi dio una ponencia magistral sobre la implementación de la inteligencia artificial en la joyería. Pero a ver, aquí me surge una duda, y creo que mucha gente también. ¿No contradice la IA toda esa idea del romanticismo artesanal que acabamos de comentar? Porque suena que un algoritmo va a terminar diseñando los anillos de compromiso. Ya, esa es la primera reacción lógica. Es el miedo a que la inteligencia artificial esterilice el diseño por completo. Pero el enfoque que se expuso allí es diametralmente opuesto. El objetivo no es reemplazar la creatividad humana. Menos mal. Ni que un servidor diseñe las colecciones, ¿no? Se trata de optimización pura y dura en la trastienda del negocio. Se utiliza la IA para modelos de inventario predictivo o para acelerar el prototipado, por ejemplo. Para la gestión. Eso es. Pensemos en un pequeño taller familiar de 3 personas. Gracias a estas herramientas digitales, ahora tienen la capacidad logística para gestionar cadenas de suministros globales y competir de tú a tú con las gigantescas firmas multinacionales. Es decir, la inteligencia artificial se encarga de la burocracia, de la logística, y libera al joyero para que pase más tiempo en el banco de trabajo con el soplete en la mano. O sea, una digitalización de la gestión precisamente para salvar la artesanía. Tiene todo el sentido del mundo. Y en ese mismo espacio de la Trend Factory, también presenciamos un debate muy crítico sobre la sostenibilidad. Estuvo liderado por Joy Harvey y Daniele Keller Aviram. Fue un debate muy contundente. Sí, fue un golpe en la mesa para acabar con los discursos de conveniencia y el famoso greenwashing. Exigieron pasar de los catálogos con hojitas verdes a una transparencia real y demostrable. Y esto plantea una pregunta importante sobre la propia viabilidad operativa en Europa, porque la sostenibilidad ya ha dejado de ser una simple campaña de marketing opcional. Ahora es por ley, ¿no? Exacto. Con las nuevas y estrictas normativas de la Unión Europea sobre importación y aranceles, rastrear el origen de cada gramo de oro y de cada diamante es un requisito ineludible. No te dejan pasar ni una. Nada. Si una pieza no cuenta con un certificado de trazabilidad irrefutable, desde la mina hasta el escaparate, sencillamente no puede entrar en el mercado europeo. Y esto se vio muy claramente en el pabellón C1, el de las gemas. ¿Qué estaba pasando allí? Pues que los mayoristas de diamantes están trabajando a marchas forzadas, reestructurando toda su documentación para poder ajustarse a estas nuevas normativas aduaneras. Ese nivel de rigor legislativo, al final obliga a la industria a mostrar su verdadera cara, lo cual conecta a la perfección con el que ha sido el alma indiscutible de Injorgenta 2026, el triunfo absoluto del craftsmanship, de la artesanía. Sí, ha sido el tema central de este año. Stephanie Manlane, que es la directora de la feria, acuñó una frase brillante. Definió la artesanía como la nueva moneda de confianza. Y para materializar este concepto, transformaron el pabellón B2 en un gigantesco taller global con una zona llamada Master Craft Life. Fue espectacular verlo. En lugar de tener las típicas vitrinas cerradas con los relojes ahí puestos, había maestros artesanos trabajando en directo, mostrando todo el proceso. Y esa estrategia de mostrar las tripas del oficio es vital. No es mero folclore para hacer bonito. Es la demostración empírica de que el conocimiento técnico es el gran factor diferencial hoy en día. Totalmente. Por ejemplo, en el pabellón A1, la firma Tutima Glashut trasladó a sus relojeros allí mismo para ensamblar movimientos mecánicos complejos a la vista de todos los asistentes, reivindicando el enorme prestigio del Made in Germany. ¡Qué maravilla! Y no fueron los únicos, ¿verdad? No, que va. En el pabellón B1 vimos a Nissing instalando herramientas de forja de oro y su jefa de diseño, Nina Friesleben, argumentó cómo ese ecosistema de fabricación alemán está atrayendo las miradas de todo el mundo. A mí me llamó muchísimo la atención lo que ocurrió en el pabellón C2. Había proveedores técnicos como Glendo, GRS Tools y Lampert Work Technic. En concreto, mostraban algo llamado soldadura micro-TIC sin contacto. Ah, sí, eso es interesantísimo. Para alguien que nunca se ha sentado frente a una mesa de joyero en su vida, ¿qué supone exactamente esta tecnología y por qué importa tanto? Pues mira, es un avance técnico espectacular. Tradicionalmente, soldar metales preciosos requiere aplicar una llama directa que genera muchísimo calor. Y claro, esto es un peligro inmenso si estás trabajando cerca de una gema frágil. Claro, la gema puede estallar, me imagino. Exacto, por el choque térmico salta en pedazos. Pues la soldadura micro-TIG utiliza un arco eléctrico pulsado a nivel microscópico y se hace bajo un gas protector.
Esto permite unir piezas metálicas minúsculas con una precisión clínica absoluta, sin calentar el resto de la joya. O sea, resuelves el problema del calor de raíz. Eso es el ejemplo perfecto de cómo se emplea la más alta tecnología moderna para resolver problemas ancestrales en el taller. Fascinante. Y claro, exponer todo este proceso en crudo educa directamente al minorista. Si el dueño de una joyería comprende la complejidad de un engaste manual o la precisión de una soldadura microtig, tiene la narrativa necesaria para justificar ante el cliente final por qué una pieza cuesta lo que cuesta. La historia detrás del producto es fundamental ahora. Exacto. Esa misma necesidad de narrativa y de valor cultural es lo que está revolucionando también el mundo de la relojería. Si saltamos un momento al pabellón A1, al foro Watch Talks, hubo una sesión titulada Heritage Meets Hype, que analizó el nuevo coleccionismo. Sí, allí se dijeron cosas muy reveladoras. Carsten Iserman, de Citizen Watch Europe, habló sobre cómo la altísima tecnología solar puede coexistir pacíficamente con la mecánica tradicional. Pero creo que la idea más contundente la aportó Rolf Studer. ¿El coceo de Oris? Sí. Confirmó que la relojería mecánica en 2026 ya no tiene como función principal dar la hora. Afirmó que es puramente un símbolo de identidad. Es que es un objeto cultural. A ver, todos llevamos la hora atómica en el bolsillo, sincronizada en el teléfono móvil. Exacto. No necesitas un reloj para saber la hora. Por eso, llevar un mecanismo de muelles y engranajes en la muñeca se ha convertido en un acto de rebeldía analógica. Es una declaración de principios, y el mercado responde a esto con mucho entusiasmo. Stefan Wasser reportó un éxito rotundo de Maurice Lacroix en Alemania, basándose precisamente en esa cercanía y en esa identidad compartida con el cliente. Y hablando de éxitos y relojes mecánicos, el gran protagonista del pabellón fue Meister Singer. Celebraban su 25 aniversario y presentaron un modelo llamado Pantero Jumping Hour. Una auténtica preciosidad. Sé que causó un revuelo tremendo entre los especialistas allí en la feria, pero me gustaría que desgranaras qué tiene de especial esta pieza a nivel técnico para haberse llevado tantos elogios. Pues es una maravilla de la relojería independiente. Presenta una caja de acero de 40,5 milímetros. Tiene un bisel levísimo, casi invisible, para darle absolutamente todo el espacio visual a la esfera. Y en su interior late el nuevo calibre automático MS-JH-01, que ha sido diseñado específicamente para la complicación de la hora saltante. Para aclarar el término a quienes nos escuchan, la hora saltante es cuando, en lugar de una aguja de las horas moviéndose lentamente, hay un disco numérico que salta de golpe justo cuando el minutero llega a en punto, ¿verdad? Exactamente. Es un salto instantáneo y muy seco. Y lograr eso requiere una acumulación y liberación de energía mecánica muy precisa dentro del reloj. Es una virguería técnica. Totalmente. Y para rematar el nivel de detalle, la esfera está decorada con guilloché a mano. Ah, el guilloché. Sí, es una técnica tradicional donde un artesano usa un torno mecánico operado manualmente. Va grabando patrones geométricos de una precisión hipnótica en el metal. Y todo esto en una edición limitadísima de solo 25 piezas. O sea, el epítome de la estética vintage impulsada por una mecánica súper rigurosa. Sí, es una pieza de colección instantánea. Y el interés por comprender esa mecánica rigurosa ya no es exclusivo de los coleccionistas veteranos, porque se está viendo un esfuerzo enorme por educar a las nuevas generaciones. El espacio cultural de la Fundación Authorology logró algo dificilísimo en esta edición, que fue atraer a un público joven muy numeroso. Y fíjate que lo lograron abandonando la vieja costumbre de poner el reloj tras un cristal de seguridad intocable. Claro, lo hicieron accesible. Ofrecieron inmersión pura. Piaget organizó demostraciones de los procesos de acabado a mano. Bobet impartió clases magistrales de grabado allí mismo. Y Oris comunicó frontalmente sus valores de independencia. Descubrieron que el cliente joven no quiere simplemente ir y consumir lujo, quiere absorber el patrimonio cultural que rodea al objeto y entender el enorme esfuerzo humano que hay detrás. Y precisamente ese reconocimiento del esfuerzo humano tuvo su gran colofón en los prestigiosos Injorgenta Awards 2026. La gala se celebró en los icónicos Bavaria Film Studios y marcó un récord histórico absoluto. Nada menos que 148 candidaturas presentadas. Una participación masiva este año. Un jurado estelar, además, incluyendo a figuras de la talla de Stephen Webster y Catarina Pérez, que se encargaron de las evaluaciones.
Hay varios ganadores, pero me gustaría centrarme en un par de hitos. El premio al reloj de lujo por elección del público fue para Glashütte Original con su modelo Panomatic Lunar. Y esto es clave, porque en las votaciones superaron a dos gigantes intocables como Cartier y Rolex. Ojo con esto, porque superar a esas dos marcas en una votación de escrutinio público no es una anécdota, es un auténtico terremoto en el sector. Desde luego. Demuestra la inmensa madurez y el prestigio indomable de la manufactura relojera alemana. El cliente final está valorando la asimetría elegante y la terminación exquisita de los calibres sajones por encima de la fuerza bruta de las marcas más populares a nivel mundial. Y el dominio alemán también se vio en el premio al reloj mecánico del año. Que fue para Tutima Glashütte, por su modelo Patria in Titan. Increíble. Otros ganadores que marcaron la pauta fueron Crisonia en alta joyería, Capolavoro con su Grace 1991 en joyería fina, y Arnoldi International en diseño de gemas, con un topacio imperial bicolor espectacular. Ese topacio era una maravilla. Sí, y también a Cutromba y Bulova en diseño de relojes. De nuevo, Bulova triunfa rescatando su mítica tecnología de diapasón. Para situarnos, estamos hablando de ese sistema electrónico previo a la llegada del cuarzo, ¿no? El famoso zumbido de los años 60. Justo ese. Un pequeño diapasón oscilando a cientos de hercios en lugar de un volante tradicional. Es pura arqueología tecnológica traída al presente, con un diseño vanguardista. Y volviendo un momento a la alta joyería y esa composición cromática que mencionabas de Crisonia, enlaza directamente con lo que ocurrió comercialmente en el pabellón C1 de las gemas. Ah, sí. ¿Qué tendencia se vio allí? Pues que hubo una demanda inusualmente agresiva por zafiros de colores atípicos y espinelas de altísima calidad. ¿Y a qué crees que se debe esa fiebre por colores atípicos? ¿Es cansancio del clásico trío de rubí, esmeralda y zafiro azul? Más bien diría que es una huida hacia la exclusividad. Las grandes marcas monopolizan el mercado de las gemas clásicas. Entonces, los diseñadores independientes y el cliente informado buscan, por ejemplo, un zafiro de tono melocotón o una espinela gris azulada, porque son colores irrepetibles. Son imposibles de estandarizar. Exacto. Ofrecen un nivel de personalización natural que ninguna marca de producción masiva puede igualar, por mucho que lo intente. Pues esa búsqueda incesante de lo único se refleja contundentemente en las cifras de clausura de la feria, que son para embarcar. Los datos confirman que Injorgenta acogió a más de 25.803 profesionales llegados de 85 países. Un total de 1.055 expositores de 44 países llenaron los pabellones. Lo que supone un crecimiento sostenido del 12% en los últimos 3 años. Sí, pero el dato verdaderamente demoledor es que un 55% de los expositores procedían de fuera de Alemania, marcando un récord histórico de internacionalidad. Es que esa cifra del 55% es el certificado de mayoría de edad global para Múnich. Tradicionalmente, este evento tenía un peso muy regional, muy centrado en Europa Central, mientras que Suiza dominaba el radar internacional del lujo. Claro. Basilea y Ginebra siempre han sido los gigantes. Eso es. Pero ahora Múnich se consolida como un eje neurálgico indiscutible en un mercado global de bienes personales de lujo que, recordemos, tiene unas previsiones de crecimiento constante del 4,7% anual de aquí a 2030. Es un panorama increíblemente robusto y optimista, especialmente a pesar de la incertidumbre global que hay. Llegamos así a la recta final de este análisis a fondo, desgranando una feria que desde luego ha marcado un antes y un después. A modo de síntesis, el mensaje que deja esta edición es muy nítido. Frente a los inmensos retos económicos y la disrupción constante de la tecnología, existe una sed inagotable por objetos que posean alma y cuenten una historia de esfuerzo humano. No se puede sustituir eso. No. El futuro no es de los luditas que rechazan ciegamente lo digital, ni tampoco de los tecnócratas que quieren automatizarlo todo. El futuro pertenece a quienes logren ese equilibrio magistral, aprovechar la inmensa eficiencia analítica de la inteligencia artificial en la gestión para proteger y elevar el pulso irreemplazable del maestro artesano. Un equilibrio perfecto. Y el sector ya tiene la mirada puesta en el horizonte, porque se han confirmado las fechas para la próxima cita. Injorgenta Múnich volverá del 19 al 22 de febrero de 2027. ¿Ha sido un verdadero placer diseccionar toda esta información? Igualmente, ha sido un repaso interesantísimo.
Pero antes de terminar, y a raíz de todo lo que hemos debatido hoy sobre la precisión de las máquinas y el valor del trabajo manual, hay un pensamiento provocador que merece la pena dejar en el aire. Si la inteligencia artificial y la robótica avanzada siguen evolucionando hasta lograr optimizar los diseños hacia una perfección matemática absoluta, permitiendo a las máquinas replicar joyas y relojes millones de veces sin cometer ni un solo error, sin la más mínima desviación milimétrica, la pregunta es, ¿serán precisamente las pequeñas e imperceptibles imperfecciones de la mano humana, ese minúsculo y regular rastro del cincel sobre el metal, las que en el futuro se conviertan en el certificado definitivo y más costoso del verdadero lujo? Una gran pregunta. Ahí queda la reflexión para darle un par de vueltas. Hasta la próxima.